Hola a todos, me presento, yo soy Andrés Muñoz, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en su programa de Ciencias Políticas. En este pequeño espacio vamos a hacer como un breve recorrido de la historia colombiana desde que se crea la Constitución de 1991 a la fecha en cuanto a sus sectores o sus factores políticos, económicos, sociales, entre otros, ¿no? Para remitirnos a esta historia es muy importante pues, entender el contexto colombiano y entender, valga la redundancia, que nuestro país ha estado marcado por una historia algo álgida, ¿no? Pues algo sangrienta, por decirlo así. Ha existido un conflicto interno desde por ahí de los años 50, el tema del narcotráfico que toda la vida ha estado presente ahí en nuestro país, el asesinato de líderes sociales pues importantes de nuestra historia, como lo fue el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, del mismo Jorge Pardo Leal y pues el mismo Carlos Pizarro, ¿no? Todas estas acciones, todo este contexto, esta historia, hace que por allá a finales, a inicios de los 90, surja un movimiento que se conoció como el movimiento de la séptima papeleta. Este movimiento, que fue impulsado principalmente por jóvenes, estudiantes, universitarios, prácticamente quería convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y querían insertar en las elecciones de 1990 pues una papeleta donde se le preguntaba a la gente si estaba de acuerdo sí o no con convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, algo así más o menos como un referendo, como un plebiscito de lo que hemos visto últimamente. Aunque esta papeleta no tenía pues un sustento o una validez jurídica, pero el gobierno, al ver pues tanta respuesta en masas, decide convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, que dio paso a la Constitución de 1991, ¿no? Una constitución que se basó en formar el Estado Social de Derecho, que amplió, mejor dicho, los derechos fundamentales y creó mecanismos de protección como la misma acción de tutela, ¿no? Un mecanismo que es efectivo pues al día de hoy. Por allá a finales de los años 1990 y tras ver la situación que vivía el país, se firma con los Estados Unidos un programa llamado Plan Colombia. Este Plan Colombia lo firmó el presidente en su momento, el señor Andrés Pastrana, y con él quería atacar directamente al narcotráfico, porque pues ese estaba invadiendo el país y Colombia no tenía los recursos, o los recursos suficientes más bien, para atacarlo de frente. Entonces busca ayuda de entes extranjeras y ahí aparece los Estados Unidos y con este Plan Colombia, donde, como ya lo dije antes, atacaba de frente el narcotráfico y asimismo quería fortalecer la fuerza pública y fortalecer las instituciones, la institucionalidad del Estado. Pasaron los años y por allá en el año 2002, en vista que el país se veía sumergido en una crisis por el tema del conflicto armado interno, el presidente de turno crea algo llamado, o conocido más bien, como la política de seguridad democrática. Esta política basaba todos los esfuerzos del Estado en seguridad democrática, valga la redundancia. Quería copar el territorio, quería llegar a partes donde el Estado aún no había llegado, quería también fortalecer la fuerza pública, y fue así como se recuperaron muchos territorios del Estado, y esto hace que se dispare la popularidad del presidente, por lo que él quiere acceder a un segundo mandato, y viene entonces el tema de la reelección, que fue en el año 2006. Esto genera pues crisis o caos en el tema de la división de poderes de las mismas instituciones, porque fortalecía el poder ejecutivo y pues ya como que se ponía en duda el tema de las demás ramas del poder público por todo lo que el presidente quería. Toda esta situación como hace que mucha gente pues no esté de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? El bipartidismo tradicional, los partidos políticos tradicionales,
el liberal y el conservador pues van perdiendo fuerza, empiezan a decaer y surgen con estos nuevos movimientos políticos, nuevos partidos políticos que se van incorporando y empiezan a tomar van tomando fuerza en el tema de política, ¿no? Es con esto que empieza a verse como una tendencia hacia la izquierda, pues se empiezan a formar movimientos que lo conformaban los mismos grupos indígenas, que movimientos de mujeres, que jóvenes que no podían estudiar, que personas que fueron víctimas del conflicto armado, y así fueron surgiendo uno y otro movimiento o partidos políticos. Cuando en la historia, y en el año 2016 ocurre un hito histórico, muy histórico, tal vez a mi juicio el más importante que ha tenido el país. Pues en esa época el gobierno de Juan Manuel Santos firma un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Literalmente este proceso lo que quería era que ese grupo ilegal o pues terrorista, como muchos lo quieran llamar, dejara las armas y entrara a participar en política, dándole algunas curules en el Estado, ofreciéndole programas de reintegro a la vida civil, dándole muchos beneficios, y aunque mucha gente pues no estuvo de acuerdo, a mi juicio esto sirvió porque los índices de violencia pues bajaron notablemente, ¿no? Con la firma de este proceso de paz, el Estado quería una paz total, pero hubo muchas brechas, ¿no? Como muchos inconvenientes, que sí, que este quería, que este no quería, que este no dejaba, que se le había entregado el país pues a la guerrilla, que el Estado no había podido, en fin. Lo que la gente no entiende es que un proceso de paz funciona así: tú me das las armas, yo te doy participación, tú dejas pues la hostilidad, dejas la ilegalidad, yo te incluyo la legalidad, y así empezamos a trabajar, a fortalecer el país. Seguimos avanzando, hubo una nueva reelección presidencial, la izquierda fue tomando poder porque hubo un estallido social por temas de inconformismo con algunas reformas que el presidente quería plantear en su momento, y es por esto que la izquierda llega al poder y pues es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Partidos progresistas, partidos que buscan más la cercanía hacia el pueblo, hacia la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Saliéndonos de ese ámbito político, es importante hablar del tema económico, ¿no? Colombia quería mantenerse a la vanguardia, y uno de los principales pues hitos fue firmar tratados de libre comercio con otros países, siendo el más importante el que se firmó con los Estados Unidos, que obviamente hubo otra vez temas de inconformismo, que porque unos sí, que otros no, que el pez grande se comía al pez chico. El resultado pues de la operación siguen aún vigentes, y aún tratados con otros países que han mejorado pues la economía colombiana, han abierto brechas de inversión, como un trasfondo más fuerte que nos ayuda para que el país pues esté a la vanguardia, ¿no? Esté a la vanguardia global con temas de economía. Pero entonces esos tratados tuvieron, como siempre, gente que se opuso, porque pues ya el tema de los pequeños productores y de los mismos campesinos pues no iban a tener, digamos, las garantías suficientes para competir con estos mercados internacionales, ¿no? Igual pues a la fecha, como ya lo dije antes, siguen existiendo los tratados y tenemos una economía fuerte, ¿no? Basándonos al contexto social, es muy importante indicar que, como pues, ya lo dije antes, los nuevos movimientos que surgieron, hubo algo que pues nos marcó, no solo a nosotros como colombianos, sino a todo el mundo, ¿no? Pues la pandemia
del coronavirus o el COVID-2019 tocó al país, y fue allí donde salieron a flote el tema de las brechas y las desigualdades sociales que existían, ¿no? Pues en las partes donde había más presencia del Estado, pues se pudo controlar más el tema de la pandemia con programas, con ayudas, con mercados, bueno, etcétera. Pero donde no hubo pues bastante presencia, la gente la pasó mal, pues, obviamente. Recordemos que en Colombia, de cada 10 trabajadores, solo pues uno tiene un empleo formal, ¿no? Los demás viven de la informalidad, viven al día, de sus propias inversiones, de sus mini o microempresas, y pues la pandemia cerró por el tema de aislamiento. Pues el vendedor ambulante obviamente no podía vender, el microempresario pues no podía abrir su microempresa, y así fuimos cayendo hasta que obviamente pues las grandes empresas siguieron a flote, y estos pequeños empresarios pues tuvieron bastantes inconvenientes. Y para terminar, pues me quedo con algo que estuve acá consultando. Quiero leer un apartado que dice: los procesos políticos, económicos y sociales desarrollados a lo largo del siglo XXI han tenido efectos diferenciados en los territorios colombianos. La historia reciente demuestra que las transformaciones nacionales se viven de manera distinta en cada región, dependiendo de factores como la presencia del Estado, como la dinámica del conflicto armado y el mismo modelo económico del país. En muchos territorios, el proceso de paz abrió oportunidades para la participación política, para el desarrollo local y la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la desigualdad, con la pobreza y con la implementación efectiva de políticas públicas. Comprender la historia de Colombia en el siglo XXI implica reconocer que el desarrollo territorial no es uniforme y que las decisiones políticas, económicas y sociales tienen impactos directos en la vida cotidiana de las comunidades. Este periodo histórico refleja un país en constante transformación, donde los avances institucionales conviven con profundas tensiones sociales. Muchas gracias.